Mi hermana vació la cuenta destinada a la cirugía de mi hijo para irse de vacaciones con su novio. Mis padres la defendieron. Les advertí que se arrepentirían y no tuvieron que esperar mucho para comprobarlo. Tengo 29 años, estoy divorciado y soy padre soltero. Mi hijo Iker tiene 8 años. No soy perfecto, pero siempre he intentado mantener la paz en mi familia, incluso cuando soy yo quien termina perjudicado. Todo comenzó la semana pasada con una notificación del banco en mi teléfono. Nada escandaloso al principio, solo un aviso de una retirada considerable. Casi lo ignoro porque muchas veces llegan alertas de spam, pero entonces recordé que tenía que transferir el dinero destinado a la cirugía de Iker a otra cuenta ese fin de semana. Entro a revisar y siento el estómago hundirse. No fue como en las películas, solo una sensación seca y fría de que algo andaba mal. La cuenta estaba casi vacía, solo quedaba algo de dinero suelto. Recargué la página 5 veces, nada cambiaba. Para poner en contexto, Iker nació con una condición cardíaca rara. No hablo mucho de eso porque no quiero que lo defina, pero necesita una intervención pronto. No es que vaya a morir mañana si no se hace, pero es serio y cuanto antes mejor. Llevo 1 año y medio ahorrando hasta el último centavo, eliminando caprichos, vendiendo cosas, saltándome salidas, todo con tal de juntar ese dinero. En mi familia siempre existió esta costumbre de usar una cuenta compartida para asuntos importantes. Mis padres la iniciaron, sobre todo para ayudar a mi hermana Carmen cuando estaba en la universidad. Luego ella y su novio Javier estuvieron un tiempo viviendo en casa de mis padres, más bien aprovechándose, pero nunca dije nada porque ya conocía la dinámica familiar. Así que mientras estoy frente al teléfono sin poder creer lo que veo, pienso que tal vez cometí un error o que la aplicación falló. Le mando un mensaje rápido a mi madre. Moviste dinero de la cuenta. No encuentro los fondos para la cirugía. Me responde 1 hora después con evasivas. Todo está bien. No te preocupes. Hablamos pronto. Nada propio de ella. Sentí algo raro. Entonces abro el grupo familiar de WhatsApp y veo que Carmen había subido una foto desde el aeropuerto con pasaporte en mano y haciendo la señal de la paz. Javier detrás con sus gafas de sol ridículas. El pie de foto decía sueños que se hacen realidad. Todos comentando con corazones y mensajes de felicidades. Me sentí como si estuviera atrapado en una película absurda. Llamo a mi padre. No contesta. Le escribo a Carmen un simple. Sacaste dinero de la cuenta compartida. Me deja en visto. Nada de Javier tampoco. Reviso sus historias. Aparecen en la sala VIP del aeropuerto con copas de champán etiquetando a la aerolínea clase ejecutiva. Literalmente. Y ojo, no estoy en contra de los viajes, pero no somos ricos. Yo sabía exactamente cuánto había en esa cuenta, porque la mayor parte la puse yo. Empecé a hervir de ira sin pensar con claridad. Llamé a mi madre otra vez. Atendió fingiendo estar cansada como si la estuviera molestando. Le pregunté directamente. Carmen usó el dinero de la cirugía de Iker. Me responde, no es solo tu dinero, Álvaro, es dinero de la familia. Le contesté, ¿de qué estás hablando? Iker necesita esa operación en menos de 1 mes. Ella suspiró y dijo que Carmen había pasado por mucho, que nunca había tenido un viaje de verdad con Javier, que merecía disfrutar un poco. Me quedé en silencio. No podía creer que estaba justificando eso. Le dije que no estaba bien y ella soltó el viejo discurso de la familia comparte todo. He escuchado esa frase desde que era niño. Siempre que Carmen necesitaba algo, yo tenía que callarme. Le dije, esto no es lo mismo. Esto es por Iker. No es para mí ni para unas vacaciones. Ella se puso a la defensiva diciendo que ya se arreglaría, que no hiciera un escándalo. La felicidad de tu hermana también importa, me dijo. Colgué. Tenía las manos temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Pasé las siguientes horas enviando mensajes y llamando, intentando que Carmen respondiera. Nada. Subió una selfie desde el avión con un emoticón de la bandera de Tailandia. Javier con los pies arriba, sonriendo. Sentí una furia profunda. Fui directamente a casa de mis padres, en Sevilla. Estaban viendo la televisión como si todo estuviera bien. Les pregunté en la cara,
Permitieron que Carmen usara el dinero de la cirugía de Iker para su viaje. Mi padre se encogió de hombros. Carmen ha querido hacer esto desde hace años. Se lo merece. Iker es fuerte. Recuperaremos el dinero. Me reí por no llorar. Mi madre dijo, no seas dramático. No es como si te hubiéramos robado. Le dije que eso era exactamente lo que habían hecho. Se levantó, se me puso enfrente y soltó. Siempre te victimizes. No eres el único con problemas. Levanté la voz por primera vez en mucho tiempo y dije, si la operación de Iker se retrasa por esto, no se los voy a perdonar jamás. Ella puso los ojos en blanco y me dijo que madurara. Carmen llamó por videollamada desde Tailandia con un trago en la mano, sonriendo como si nada. Dijo, ¿por qué tu niño debería importar más que nuestro sueño? Estuve a punto de lanzar el teléfono. Javier se reía de fondo. Mis padres no hicieron nada. Les dije, se van a arrepentir antes de lo que creen. Mi madre intentó tomarme del brazo. Me solté. Mi padre se levantó como si fuera a intervenir, pero se volvió a sentar. Carmen colgó diciendo que estaba ocupada. Cerré la puerta de un portazo. Mi madre gritó, no vuelvas hasta que se te pase. Ni me giré, así que sí, se acabó. No soy el cajero automático de la familia. Si quieren jugar a los favoritismos, perfecto. Van a ver lo que pasa cuando uno se cansa de verdad. Ya empecé a separar todo lo que controlo de esa cuenta compartida, pero eso es solo el primer paso. Ellos fueron quienes convirtieron esto en un tema de dinero y prioridades. Ahora les voy a dejar bien claro lo que significa perderme. Y me da igual si dicen que soy egoísta o exagerado por una vez. Lo que viene no va a ser bonito, pero después de esta noche ya no pienso contenerme. Actualización. Después del enfrentamiento en casa de mis padres, salí sin mirar atrás. Ni siquiera regresé directamente a casa. Me puse a conducir sin rumbo, intentando entender cómo mi propia familia pudo sentarse tranquilamente a decirme que el dinero para la cirugía de Iker no era tan importante como que Carmen tuviera una oportunidad de viajar. Sí, suena absurdo al escribirlo, pero fue así tal cual. Esperaba que alguien me llamara, que recapacitaran, pero no, silencio absoluto. En el grupo familiar solo se movió una imagen estúpida de un perro cubierto de pelos. Nada del dinero. A la mañana siguiente, Iker me pidió tortitas. Yo estaba parado frente a la sartén, completamente fuera de foco preguntándome qué había pasado con mi vida. Sonó una notificación. Era una nueva publicación de Carmen en Instagram. Ella y Javier en Bangkok brindando consumo de naranja frente a un edificio antiguo como si hubieran ganado la lotería. Había etiquetado a mi madre. Revisé los comentarios, todas sus amigas diciendo, te lo mereces. Y mi madre dejándole corazones. Al principio me dio hasta risa porque ni siquiera intentaron ocultar lo que habían hecho. Le mostré la foto a Iker y él solo la miró, se encogió de hombros y dijo, es tu hermana, ¿verdad? Le respondí que sí, que era ella y volvió a concentrarse en sus tortitas. Es muy pequeño para comprender todo esto, pero llegará el día en que lo entienda. En ese momento me dije, si ellos van a actuar así, no pienso quedarme de brazos cruzados. Empecé a hacer una lista mental de todas las cosas que yo pagaba y que los beneficiaban directa o indirectamente. El plan familiar de celulares estaba a mi nombre, las cuentas compartidas de plataformas de streaming, también el seguro del coche de mi madre, que ella nunca transfirió, seguía vinculado a mi cuenta. Incluso el wifi de casa de mis padres era mío, ni hablar del Spotify grupal, pero para ser sincero, cortarlo todo de golpe me parecía hasta insignificante. No se comparaba en absoluto con lo que ellos hicieron. Quería que sintieran las consecuencias de verdad. Así que empecé por lo que más rápido y fuerte dolería. Entré al banco, accedí a la cuenta familiar, retiré lo poco que quedaba, menos de 50 euros, y la cerré. Luego abrí una nueva solo para Iker y para mí. Acto seguido, mandé un mensaje en el grupo familiar. Ya no voy a pagar nada que no sea mío. Si quieren algo, consíganlo ustedes. No di explicaciones, no pedí permiso. Mi madre respondió con un emoji de pulgar abajo. Carmen me dejó en visto. Mi padre ni siquiera se dignó a responder.
Lo de siempre. Después me puse en contacto con familiares con los que realmente hablo, como mi prima Elena y mi tía Pilar. No entré en detalles, solo les conté que el dinero de la cirugía de Iker ya no estaba, porque Carmen necesitaba unas vacaciones y mis padres lo permitieron. No pedí ayuda, solo quería que lo supieran. Elena contestó sorprendida: «¿Estás hablando en serio?». Y me llamó enseguida. Me dijo que últimamente había notado raro a mi madre, pidiéndole ayuda con cuentas, pero que no entendía por qué. Le conté lo básico y me dijo: «Eso está muy mal. Voy a verlos pronto». Y poco a poco la noticia se fue esparciendo. Ya no era como antes, donde todos se juntaban en las cenas familiares organizadas por mi madre. Esas reuniones empezaron a vaciarse. Mientras tanto, Carmen seguía publicando fotos todos los días en la playa, comiendo churros, paseando por mercados con Javier. Silencié sus historias, pero igual me llegaban capturas de pantalla de otras personas. Cada vez que veía su cara me invadía una mezcla de rabia y asco. Jamás intentó dar una explicación, nunca envió un mensaje. Actuaba como si nada hubiera pasado. Siempre ha sido la hija dorada, pero esta vez se fue muy lejos. Cree que nada la toca, que todo se le perdona. Y Javier, por su parte, solo está ahí para aprovecharse. Siempre fue un oportunista. Mis padres lo adoran porque es ruidoso, simpático y les hace sentir jóvenes. Pero es un parásito. Así de simple. Ahora me encuentro viendo cómo mis padres intentan organizar el próximo asado familiar, como si todo estuviera bien, y esperan que yo simplemente aparezca, sonría y finja normalidad. Les dejé claro que no pienso ir a nada mientras no reparen lo que hicieron. Mi madre me dijo que estaba siendo dramático, que la estaba avergonzando. Mi padre solo escribió: «No lo hagas más difícil». Le respondí: «Es fácil. Devuelvan lo que robaron». Silencio total. En los días siguientes, todo empezó a desmoronarse para ellos. Mi padre me llamó molesto diciendo que el wifi no funcionaba y que su línea telefónica estaba caída. Le contesté: «Ese ya no es mi problema. Arreglatela solo». Mi madre me escribió pidiéndome el acceso a Netflix. Le mandé un emoji de encogimiento de hombros. Carmen me llamó una vez, solo una, y colgó sin decir nada. Supongo que esperaba que me quebrara. En lugar de eso, fui a su casa a recoger algunas de mis cosas viejas. Mi padre intentó bloquear la puerta. Me dijo: «No eres bienvenido si vas a actuar así». Lo ignore. Tomé mis cages Waisali. Mi madre me siguió hasta afuera gritando que yo estaba destruyendo la familia. Le respondí: «Eso ya lo hiciste tú». Me dio un golpe en el brazo, no fuerte, solo lo justo para marcar su rabia, y luego me cerró la puerta en la cara. Siempre supe que Carmen era su favorita, pero jamás imaginé que la elegirían a ella por encima de Iker. Entiendo que ella siempre fue la soñadora y yo el responsable, pero esto ya cruzaba cualquier límite. La razón por la que ella es así es simple. Mis padres siempre la rescataron. Cada vez que cometía un error, ellos aparecían para salvarla. Pagaban sus cuentas, la justificaban, la trataban como si mereciera más. A mí siempre me pedían paciencia, que aguantara, que la apoyara. Así fue creciendo, creyendo que el mundo giraba a su favor. Y ahora hace lo mismo, solo que a mayor escala. Entonces empecé a recibir mensajes de gente que no veía hace años, amigos de Carmen, incluso un primo de Javier preguntando qué había pasado. Les dije la verdad, no buscaba compasión, solo que la verdad se supiera. Incluso subí una historia a Instagram. Nada exagerado, solo una foto del papeleo del hospital de Iker con una frase: «Supongo que ahora estamos solos». No mencioné a nadie, pero el mensaje era claro. De pronto, los amigos de Carmen dejaron de comentar sus publicaciones, al menos los que conozco. Y el primo de Javier me escribió: «Eso fue muy bajo. Lo siento». 2 días después del estallido, mi celular no paraba de sonar. Tenía 38 llamadas perdidas, la mayoría de mis padres y de Carmen, algunas de Javier. Revisé los mensajes y mi madre me había mandado como 7 seguidos. «Llámame. Tenemos que hablar urgente». Carmen me dejó un audio llorando y gritando:
diciendo que le estaba arruinando el viaje y que la estaba dejando en ridículo. Mi padre solo mandó un ya basta. Estás empeorando todo. No respondí a nada. En vez de eso, empecé a moverme en serio. Hablé de nuevo con mi prima Elena y le dije que no iba a soltar esto. Su respuesta fue: ya era hora de que alguien los enfrentara. Me ofreció su ayuda, pero le dije que no la necesitaba. No buscaba refuerzos, solo quería que supieran que ya no iba a hacer su alfombra. Me puse a documentar todo lo que había pagado en los últimos 5 años, cada cuenta, cada préstamo, cada vez que puse dinero para el teléfono de alguien, el súper, lo que fuera. La lista era larga, la imprimí, tomé fotos y las mandé al grupo familiar. Agregué un mensaje: si la familia lo comparte todo, entonces es hora de que ustedes también empiecen a aportar. Nadie respondió al principio. Después Carmen me escribió por privado: no puedo creer que estés haciendo esto. Me estás dejando mal. Le respondí: Too low highest sola. Me bloqueó. Las horas siguientes fueron un caos de llamadas y mensajes. Incluso mi tía Pilar quiso hacer de mediadora, pero yo no cedí. Esta vez no iba a dejar que escondieran la basura bajo la alfombra. Como siempre le dije a Iker que íbamos a encontrar una solución y por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Tal vez esto era lo que tenía que pasar para que algo cambiara. No estoy buscando disculpas. Lo que busco es justicia. Así que sí, esto recién comienza. Y para ser sincero, ver cómo se revuelven ahora intentando entender lo que pasa, me da la certeza de que por fin están sintiendo, aunque sea una parte del daño que me hicieron. Esto no ha terminado. De hecho, apenas estoy calentando motores. El siguiente paso será ir directo a donde más les duele. No me importa si me toma días, semanas o meses. No voy a parar hasta que realmente entiendan lo que hicieron. Cuando todo se descontrole aún más, daré otra actualización porque sé que va a pasar. Si alguna vez tuviste que romper con tu familia por completo, de verdad te entiendo. A veces tienes que hacer pedazos todo para poder construir algo nuevo que valga la pena. Última actualización. Pensaba que ya había alcanzado el límite del drama familiar, pero estaba equivocado. Resulta que apenas estaba subiendo la colina. Es increíble cómo algunas personas prefieren seguir insistiendo incluso cuando han sido descubiertas. Ya no se trata de dinero, es puro orgullo, una batalla que no quieren perder. Si de verdad quieres conocer a alguien, observa cómo actúa cuando está acorralado y sin recursos. La primera señal de que algo se estaba gestando fue una solicitud de dinero en Bizum de parte de Javier. 50 euros con la nota para comida. Ni siquiera me molesté en responder. Después de lo que hizo, no le daría ni un centavo. Un par de horas después, recibí un mensaje privado de Carmen. No era para disculparse. Claro, solo quería pedirme ayuda una última vez, porque al parecer Tailandia resultó ser mucho más cara de lo que esperaban y mis padres ya no podían mandarles nada. La dejé en visto igual que ella hizo conmigo. Me pareció justo. Poco después, el grupo familiar volvió a activarse, esta vez con mi madre escribiendo párrafos enteros, como si de pronto se diera cuenta de que ya nadie la apoyaba. Empezó con un tono amable, pero enseguida me acusó de haber puesto a toda la familia en su contra. No respondí. Mi prima Elena me envió una captura de pantalla de ese mensaje con el comentario: tanto por la lealtad familiar. Solo look and test. Ellos empezaron esto. Elena me respondió: no te equivocas. Pero esto se está poniendo feo. Y sí, tenía razón, solo que yo no fui quien lo volvió así. Entonces me puse manos a la obra. Ya tenía guardadas pruebas de años de facturas, transferencias y ayudas económicas. Preparé un documento detallando hasta el último centavo que había destinado a la familia desde que tenía 20 años. Lo envié a mis tíos, primos e incluso algunos amigos cercanos de mis padres que siempre defendieron a Carmen como si fuera una santa. No añadí ni una palabra de más, solo números, y escribí: si quieren saber por qué ya no me interesa seguir en esto, aquí está la explicación. Algunos me respondieron sorprendidos. Después fui más allá. Les escribí a mis padres y a Carmen proponiéndoles algo simple: que devolvieran el dinero destinado a la cirugía y pidieran disculpas o contaría todo.
No me refería a hacer una publicación pública, sino a hablar uno por uno con cada persona que alguna vez se involucró en una colecta, ayudó con un cumpleaños o prestó dinero. Mi madre lo llamó chantaje. Yo respondí, llámalo como quieras, pero ya no voy a seguir siendo el plan B. Volvieron a atacarme con lo mismo de siempre. Que estaba destruyendo a la familia, que solo pensaba en el dinero, que era egoísta, ya ni siquiera discutía, solo repetía, devuelvan el dinero o esto se termina. Carmen intentó manipular la situación. Me dijo que Iker no recordaría nada de esto cuando creciera y que yo estaba empeorándolo al seguir con el tema. Le contesté, tú tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas. Los días siguientes fueron un desastre. Mis padres empezaron a llamar a todos los amigos en común intentando convencerlos de que hablaran conmigo. Algunos me llamaron para entender qué pasaba. Les conté todo, sin exagerar, sin dramatizar, solo los hechos. Muchos me dijeron que esperaban que las cosas se resolvieran, pero nadie me pidió que perdonara. Incluso mi tío, que siempre decía, la familia es lo primero, me mandó un mensaje. No voy a meterme, pero te entiendo. Mientras tanto, Carmen y Javier volvieron de Tailandia y se fueron directo a casa de mis padres. Según me contó Elena, discutían todas las noches culpándose mutuamente por cómo se arruinó todo. Marcos estaba furioso porque creía que mis padres volverían a sacarlos del apuro y Carmen me echaba la culpa a mí por no hacerlo. Mi madre seguía escribiéndome, preguntando si Iker iría a cenar con ellos el domingo. Le respondí, no hasta que le devuelvan lo que le pertenece. Me acusó de ser cruel. Le contesté, dilo como quieras. Después intentaron otra estrategia. Carmen me escribió una noche diciendo que tenía un plan para devolverme el dinero si la ayudaba a conseguir un trabajo extra. Me reí en voz alta. Le dije, ahora te toca valértelas por ti misma. Me insultó y colgó. Al día siguiente me llamó mi padre intentando hacerse el duro. Dijo que si no dejaba todo esto, no volvería a ser bienvenido en la familia. Le respondí, esa decisión ya la tomaste tú hace tiempo. Entonces llegó el golpe definitivo. Empecé a contactar a todas las personas que ellos habían usado a lo largo de los años, quienes les prestaron dinero, cubrieron gastos o los alojaron. No hablé mal de ellos, solo conté lo que había vivido y pregunté si alguna vez les devolvieron lo que les debían. La mayoría dijo que no. Les sugerí que dejaran de ayudar hasta que las cosas se resolvieran. Algunos viejos amigos de mis padres los cortaron por completo. Uno incluso me escribió, gracias por avisar. No tenía ni idea. Y así la fuente se secó. Javier intentó buscar apoyo de su familia, pero ya lo habían dejado atrás. Al parecer había hecho lo mismo con ellos antes, siempre prometiendo que pagaría el próximo mes. Julia volvió a escribir un largo mensaje lleno de quejas y frases lastimosas sobre cómo no sabía por dónde empezar de nuevo. No contesté, la bloqueé de todo, menos de los mensajes de texto. Después, mi madre apareció en mi puerta sin avisar, sin tocar. Entró gritando. Le pedí que se fuera. Me dio un golpe en el hombro y dijo que me arrepentiría para siempre. Le respondí, ya has dicho eso antes y aquí estás. Se fue dando un portazo. Yo seguí adelante. Empecé a buscar nuevas formas de financiar la cirugía de Iker. Hablé con gente que sí estuvo cuando más lo necesitábamos. Nada de dinero familiar, solo un par de amigos y una asociación local que ofreció su apoyo. No fue fácil, pero logré reunir lo suficiente para empezar el proceso. Ya tenemos fecha para la cirugía. No invite a nadie de mi familia. Mis padres están prácticamente aislados del círculo en el que antes se apoyaban. Carmen se fue a vivir con un amigo de Javier en otra ciudad. No he sabido más de ella. Mi madre llama, a veces deja mensajes culpabilizadores que borro sin escuchar. Mi padre ni siquiera llama. A veces todavía me despierto con el impulso de llamar a alguno de ellos como si quedara algo por resolver. Pero luego recuerdo cada silencio, cada excusa, cada momento en el que me dejaron solo cuando más los necesitaba, y se me pasa. No estoy esperando redención ni cierres emocionales. No busco que vuelvan arrepentidos ni que alguien toque mi puerta con lágrimas y una disculpa escrita en voz temblorosa. Ese capítulo está terminado, no con un portazo ni con fuegos artificiales,
sino con la certeza de que hay ciclos que no se deben repetir. Iker está bien y eso es lo que importa. Va creciendo rodeado de personas que lo cuidan, no porque tengan la obligación de hacerlo, sino porque eligen estar ahí. Hemos construido algo pequeño, pero honesto, lejos del ruido y de las deudas disfrazadas de cariño. No sé si algún día cambiarán, tal vez, pero ese ya no es mi problema porque el verdadero cierre no lo da una disculpa, lo da la decisión de no volver atrás. Y yo ya elegí seguir caminando hacia adelante.